Bendiciones, mis hermanos. Hoy es 27 de abril y estamos cerrando este tema de predicaciones de la obra de Cristo en la cruz. Ya para el próximo sábado, empezamos con el tema de la familia. En mayo vamos a trabajar con la familia. Así es de que damos gracias a Dios porque nos ha permitido aprender de todo este trabajo de Jesús en la cruz y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Quiero que entonces, para culminar, nosotros nos vamos a un versículo de Gálatas 2:20, que es un versículo que es muy fácil repetir, casi todos lo conocemos de memoria, pero muchos no comprendemos lo que está diciendo ese versículo. El apóstol Pablo lo deja escrito como para culminar la enseñanza sobre toda esa obra de Cristo, y dice en la Reina Valera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quisiera leer otra versión. Aquí tengo la Nueva Traducción Viviente y también quiero que escuchemos esa versión porque nos ayuda a entender mejor. Dice la Nueva Traducción Viviente: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Son dos formas diferentes de manejar el versículo, pero apuntan exactamente a lo mismo. ¿Qué ha pasado con nosotros? El tema que voy a tratar es: ¿nos estamos pareciendo a Cristo? Porque decimos que nos parecemos a Cristo en las cosas que nos regala, que nos da, cómo nos bendice, somos hijos de Dios. Pero recuerden que a usted y a mí nos toca pasar también por Getsemaní, cosa que no nos gusta. Recordemos que antes de que se hiciera la obra completa en la cruz, Jesús primeramente pasó por Getsemaní, y es decir, que el camino de nosotros hacia la cruz, el camino a parecernos a Jesús, tiene un Getsemaní y lo tenemos que pasar. Pero ¿qué significa entonces eso de pasar por Getsemaní? Lo vamos a ver en este versículo. Pasar por Getsemaní primeramente significa que vos y yo tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos una voluntad, pero tenemos que rendírsela al Señor. A mí me gustan hacer cosas, yo quiero hacer cosas, pero tengo que rendirle mi voluntad a Dios. Y quiero que cojamos un pasaje que nos va a ayudar, Mateo capítulo 26, cuando Jesús está a punto de ir a la cruz. Mateo 26, el verso 36. Dice: Jesús ora en Getsemaní. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní, entre otras cosas, significa prensa de aceite. En Getsemaní hay muchos olivos en ese monte, y allí hay muchas aceitunas, el fruto del olivo, y entonces ellos no lo transportaban a otra parte, sino que ahí mismo tenían unas prensas de aceite. Entonces cogían el fruto del olivo, la prensa, y lo metían entre
2 piedras y con una tercera piedra machacaban el aceite. Significa prensa de aceite. Jesús llegó a Getsemaní y allí lloró como lágrimas de sangre, porque allí fue prensado. Allí, en realidad, la obra de la cruz, Jesús la ganó fue en Getsemaní. Cuando Jesús se para de Getsemaní, el trabajo de la cruz ya no es ningún problema, porque ya va decidido, ya no es sino subir y hacer el trabajo, pero él lo ganó fue allá en Getsemaní, la prensa de aceite. Entonces, dice que Jesús llegó a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús triste, Jesús angustiado. ¿Por qué sería que se angustió? ¿Por qué sería que se pone triste? Si Él es el Dios aquí en la tierra, lo que pasa es que Él va a tener una experiencia que nunca ha tenido, y esa experiencia es que va a experimentar por primera vez en su vida el pecado, lo que se siente cuando uno peca. Él no sabe qué es eso, y entonces comenzó a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Oiga, hay situaciones donde usted y yo necesitamos que alguien nos acompañe en oración. Hay situaciones donde uno dice: bueno, yo sí oro, pero es que yo necesito que oren por mí, yo necesito que me ayuden, y no se pierda esa oportunidad de decirle a otra persona que le ayude en oración. Obviamente, usted sabe a quién le dice, ¿cierto? Bueno, a todo el mundo no le puede decir, porque hay unos que no, antes se gozan que a uno le esté pasando una situación difícil. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y ahí viene entonces lo que realmente significa pasar por Getsemaní. Ahí viene la palabra: pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Está rindiendo ¿qué? Su voluntad a la voluntad del Padre. Señor, si por mí fuera, yo no quiero sentir el pecado, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, el Señor Jesús está rindiendo su voluntad al Padre Celestial, cosa que a nosotros nos queda tan sumamente difícil. Sin embargo, lo oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Y casi todas las oraciones las terminamos: Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando se hace la voluntad, nos ponemos a llorar porque no nos gustó la voluntad de Él. Aquí vemos a Jesús entregando la voluntad de Él al Padre, para que vos y yo podamos decir juntamente: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Entonces yo tengo que haber dicho antes de eso, tengo que decir: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, y ahí sí voy a estar juntamente crucificado con Cristo. Tenemos que orarle al Señor, tenemos que pedirle a Dios para que nosotros no estemos sencillamente, rutinariamente, o como una frase que ya no sabemos: que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, y en realidad no es lo que queremos, sino la voluntad de nosotros. Entonces, pasar por Getsemaní significa rendir la voluntad a Dios. Jesús le rindió su voluntad. Nosotros tenemos que rendirle nuestra voluntad a Dios si realmente queremos estar juntamente crucificado con Él. Y Pablo lo dice. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de rendir la voluntad. Cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor,
una de las frases favoritas o hermosas que dice la Biblia es que Pablo le dice al Señor Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Le está diciendo es: dígame su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor empieza a darle dirección en todo lo que necesita hacer. Pasar por Getsemaní, que usted y yo tenemos que hacerlo, significa rendirle la voluntad a Dios. Empiece orando, empiece hablándole al Señor, y está bien, termine diciendo que se haga tu voluntad, pero esté dispuesto a aceptar su voluntad. Y la voluntad de Él muchas veces no es lo que nosotros queremos. Ya vimos en una predicación anterior que los caminos de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y entonces muchas veces yo digo que se haga tu santa voluntad, pero por dentro es que se haga la mía, que se haga la mía. Entonces ahí tenemos un primer punto. Aprenda a rendir la voluntad de Dios. Segundo, lo que dice el versículo también: rendir nuestra carne al poder del Espíritu. Eso también es pasar por Getsemaní. Rendir nuestra carne al poder del Espíritu. En el verso 40, estoy en Mateo capítulo 26 y el verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Oiga, a propósito, uno ahí siempre que pone a orar le da sueño. y los halló durmiendo. Es decir, que no es solo para ellos. Yo creo que es que el enemigo tiene mucho que ver, porque no le gusta que uno tenga esa comunión con el Padre. Los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ya el Señor está poniendo más o menos como el tiempo de una oración bien sentida, bien entregada, una horita para orarle al Señor. Oiga, el Señor había dicho que ayúdenme en oración, velen conmigo, no se duerman, es vigilia, es estén despiertos, velen conmigo, ayúdenme, acompáñenme. Y se le durmieron. Y ahora sencillamente les hace el reclamo. En el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, segundo punto, el primero es que yo tengo que rendir mi voluntad a Dios, y ahí sí puedo decir: estoy juntamente crucificado con Cristo, porque yo hago la voluntad de Él. El segundo es que yo rindo mi carne al poder del Espíritu. El Señor está diciendo: ustedes tienen que estar vigilantes, ustedes tienen que orar para que no los asuste, para que no los sorprenda una tentación. Y ustedes van a ver el resultado más tarde, que Pedro no hizo caso y Pedro cayó en tentación de negar a Jesús. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor le había dicho: esté atento y ore, para que no entre en tentación. Y el Señor dice, estas son palabras del mismo Señor Jesús: el Espíritu a la verdad está dispuesto. Es decir, el Espíritu siempre quiere tener comunión con el Padre, el Espíritu siempre quiere mantener esa relación espiritual con Dios. El Espíritu siempre quiere las cosas buenas, pero la carne es débil. La carne es débil. ¿Qué quiere decir? Entonces, que yo tengo que someter mi carne al dominio del Espíritu. Porque mientras el Espíritu está dispuesto, la carne no se presta. A la carne le da sueño, a la carne le da pereza, la carne no quiere estar crucificada con Cristo. A la carne no le gusta estar como con Cristo allá crucificado.
La carne quiere placeres, la carne quiere comodidad, a la carne le gusta devolver mal por mal. Me hicieron esto. Entonces le dicen a uno una palabra y uno contesta con 4, porque esa es la carne, ¿cierto? La carne quiere devolver ofensa por ofensa. Pero el espíritu, con la presencia de Dios, quiere pasar por alto las ofensas. El espíritu dice, eso no vale la pena. El espíritu quiere perdonar. El espíritu quiere bendecir al ofensor. Y la carne le dice, ¿cómo le ocurre? ¿Sí? ¿Con lo que le hicieron? No, ¿sí o no? Entonces la carne no quiere perdonar, pero el espíritu sí. Entonces, si nosotros queremos repetir el versículo de Pablo, donde muestra la obra de Cristo completamente, juntamente estoy crucificado con Cristo, usted tiene que rendir su carne al poder del Espíritu de Dios. Tiene que rendir esa carne al poder del Espíritu. Y en Efesios nos dice la palabra que hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu, una lucha continua, y usted y yo tenemos que decidir que el Espíritu nos ayude. ¿Cómo logramos eso? La fórmula está en el versículo 41. Velad y orad. Velad es mantenerse atento. ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me pasó? ¿Qué me está viniendo? Esto es una tentación, esto es algo que al Señor no le gusta. Entonces, como yo estoy atento, oro por esa situación que me está viniendo y el Espíritu me ayuda. Entonces yo necesito rendir mi voluntad y rendir mi carne al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que la carne ya no me gobierne. Uno ve mucha gente que sufre por los efectos de la carne. Una persona, llamemos una persona soltera, van pasando los años, no se ha casado a los 25, 30 y le resultan oportunidades, y entonces, cristiano, y se aprenden la frasecita, es que esta carne, es que la carne es débil, y se acomodan a la frase, pero no hacen nada por rendir esa carne al Espíritu Santo de Dios. Y todo cristiano debe rendir esa carne al Espíritu Santo, al poder del Espíritu. Tercero y último, ¿qué significa pasar por Getsemaní? Pasar por Getsemaní significa enfrentar el abandono, enfrentar la traición, enfrentar problemas que cuando nos volvemos cristianos, hay personas que nos van a dejar de hablar, que nos van a abandonar, simplemente porque nos metimos en el cristianismo. El versículo 47 del mismo libro de Mateo 26 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Miren esto, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Si verdaderamente queremos estar juntamente crucificados con Cristo, vos y yo tenemos que enfrentar tarde o temprano la traición. Hay personas que dicen que siempre van a estar con nosotros, que nunca nos van a fallar, pero vuélvase un buen cristiano, conviértase en un buen cristiano y no le camine con lo que él quiere para que vea que esa persona lo despide. Pues muchas de las personas que han dicho ser nuestros amigos, aún gente de nuestra familia,
Cuando sepan que ya somos unos cristianos genuinos, nos van a dar la espalda, cambiarán de actitud con nosotros. Eso lo hemos comprobado. Hay familiares que no nos quieren hablar, no nos quieren saludar, no nos quieren invitar a nada, sencillamente porque dicen que nosotros les dañamos las fiestas, es decir, como no bebemos, no parrandeamos, no nos juntamos con ellos, entonces sencillamente no somos personas de su agrado. Y posiblemente muchas otras personas nos van a dar la espalda, nos van a abandonar por causa de Cristo. Así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Él experimentó el abandono de sus mismos discípulos. El verso 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos, los 12, huyeron. Sencillamente Jesús experimentó el abandono, experimentó la traición. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo: muy fácil para ustedes decir juntamente estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, muy fácil decirlo. Ahora, rindió su voluntad al Señor, está permitiendo que Dios haga su voluntad, entonces sí, estás juntamente crucificado con Cristo y ya no vives tú, Cristo vive en ti. ¿Rendiste tu carne al poder del Espíritu o te está manejando la carne? Si te está manejando la carne, sencillamente sigue viviendo en la carne, no estás juntamente crucificado con Cristo. Y si has sentido la traición y el abandono por ser un buen cristiano, entonces realmente se está cumpliendo el versículo. No es tan fácil. Es más fácil repetirlo que vivirlo. Repetirlo es fácil, pero vivirlo es una situación bien difícil para nosotros. Entonces nosotros necesitamos que vale la pena, como cristianos que somos, pensar en este versículo donde Pablo nos resume la obra de Cristo, y la pregunta de esta noche es: ¿puedes decir que estás juntamente crucificado con Cristo? Puedes decirlo, porque tu carne ha sido rendida al Espíritu, porque tu voluntad ha sido rendida al Padre, porque no te importa si los amigos o la misma familia te abandonan por ser cristiano, tú defiendes a Cristo. Mientras reflexionas en esa pregunta y te la respondes en tu interior, yo quiero recordarte que el pecado tiene unas exigencias. El pecado, que cuando uno lo comete, él mismo se apodera de uno y le hace cometer más pecado. Y yo les estuve compartiendo algunas leyes que tiene el pecado. Algún día les dije que el pecado siempre te lleva más allá de donde tú pensabas llegar. Usted dice: no, esto no lo hago sino por este día. Y yo tengo eso controlado, eso a mí no me maneja. Pero lo que tú crees que tienes bajo control te está controlando a vos. Esa es una ley del pecado. Una segunda ley que tiene el pecado es que siempre te aleja por más tiempo de Dios, de la iglesia, de lo que tú habías pensado. Tú habías pensado: me alejo nada más esta semanita, pero el pecado te aleja años. El pecado también te va a costar más de lo que querías pagar. Te va a costar tu integridad. El pecado te cuesta la reputación, el pecado te roba la paz, el pecado te puede quitar la esposa, el esposo, los hijos, los amigos, el trabajo, el ministerio, la iglesia, la economía. Uno peca a la manera de uno.
pero uno tiene que regresar a la manera de Dios, a lo que Dios dice, arrepentimiento. Dios pone los términos para tu regreso, y los caminos de Dios pueden ser largos, muy largos, como en el desierto. Y una última ley es que el pecado engendra pecado. Cuando uno peca, uno tiene que cubrir ese pecado, y para cubrir el pecado tiene que caer en otro, la mentira, el engaño. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que estamos juntamente crucificados con Cristo si a nosotros de pronto nos está manejando cualquiera de estas situaciones que no somos capaces de abandonar? Termino diciendo que el autor de Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, dice una recomendación preciosa: por tanto nosotros también, teniendo en derredor, o sea, alrededor de nosotros, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y miren esto: y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos está simbolizando la vida cristiana como una carrera en el estadio, pero ya algunos la corrieron: Abraham, Moisés, Daniel, Esdras, Nehemías, Esther, María, David. Y entonces ellos están en las gradas allá, porque ya no están corriendo y no están mirando correr a nosotros. ¿A usted no les parece muy lindo uno con tan grande nube de testigos y uno decir, ya corrieron, y ellos diciendo, hágale que usted también puede, mijo? Ah, pero es que yo no voy a Abraham. Pero usted también puede, yo llegué. Y entonces, miren lo que dice la segunda parte del versículo: despojémonos de todo peso de pecado. Un atleta nunca corre con un morral encima. Mientras más livianito, pantalonetica y eso de sedita, suave, camisetica o camisilla, tenis suavecitos y no más. Y de pronto, casco no, eso para los ciclistas, pero de pronto si no tiene pelo, corre más. Le va mejor porque le ayuda. Y entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La verdad es que el autor de Hebreos está diciendo que hay un pecado que nosotros luchamos con el diario y nos asedia, es que nos mantiene así y cada rato nos quiere sorprender. Uno de tantos, pero hay uno que nos asedia. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo, póngale cuidado a ese. ¿Para qué se pone uno con otro si es el que me asedia, si es el que me persigue, si es el que no he podido dejar, si es el que me molesta? Entonces, hermanos, con esta enseñanza de hoy, analicemos si realmente estamos crucificados con Cristo. Y si hay un pecado que nos asedia, no le demos más oportunidad a que nos invite a otro, sino parémoslo ahí y hagamos lo que dice el apóstol Pablo: rendir la voluntad, rendir la carne y sufrir la traición si es necesario. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por terminar este mes con estos temas, que se nos quede algo, Señor, que se nos quede en el corazón de que te servimos, de que te caminamos, de que, bendito Dios, nosotros tenemos que aprender de ti. Tú rendiste tu voluntad, Señor Jesús, al Padre en una situación bien difícil, y a nosotros en situaciones relativamente fáciles no somos capaces, Señor. Ayúdanos a rendir tu voluntad, empodéranos con tu Santo Espíritu para que venzamos la carne, y ayúdanos a soportar a aquellas personas que de pronto nos duele que nos traten en cierta forma por ser cristianos, pero ayúdanos a soportarlo, Dios.
Padre Santo, bendice la iglesia, que si hay algún pecado, como dice el autor de Hebreos, que nos asedia, que nos persigue, que no hemos podido con él, que con todas estas enseñanzas de la cruz, nosotros podamos avanzar, ganar la batalla por el poder de tu Santo Espíritu y salir este mes, Señor, salir este mes de abril con una nueva victoria de tantas que hemos recibido de ti. Danos una nueva victoria y que en ese mes que viene, Padre Santo, podamos presentarnos delante de ti, delante de la familia y delante de esta sociedad como unos buenos cristianos que sencillamente ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, nos vemos. Dios me les guarde.